En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema de infarto de miocardio y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Esta es la lista de contenidos que tengo preparado para esta noche y vamos a desarrollarlo de la manera más precisa y concisa en relación al tema. Primero, vamos a definir qué es el infarto de miocardio, o también conocido como ataque cardíaco. Esto se va a definir como una lesión miocárdica aguda y muerte tisular como resultado de la isquemia. ¿Y cómo se va a producir esta isquemia? La mayor de los casos es consecuencia de la ruptura de una placa aterosclerótica, según lo que nos refiere la bibliografía. ¿Y qué es lo que se refiere a la isquemia? Y justamente tenemos que recordar tal vez términos comparativos entre isquemia e hipoxia. Mientras que la hipoxia es disminución de la concentración de oxígeno, la isquemia es disminución de la concentración de oxígeno y del aporte de nutrientes hacia un órgano. Y en este caso es el miocardio. Entonces, eso tenemos que tener claro en esta primera diapositiva. Los factores de riesgo para el infarto de miocardio los dividimos en dos, mayores y menores. Y a su vez los subdividimos en modificables y no modificables. Entre los mayores, que son los que conviene mencionar, y en los modificables nos tenemos a la dislipidemia y a la hipertensión arterial, así como el tabaquismo. En los no modificables, obviamente el sexo masculino es algo que no podemos modificar. Y también la enfermedad coronaria temprana en en un familiar de primer grado. Esto es en los familiares que tengan menor a 55 años. Bueno, en los menores tenemos a los modificables diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, estrés y gota. Y a los no modificables al sexo femenino en edad posmenopáusica y a la enfermedad coronaria familiar tardía, que es mayor a 55 años. La fisiopatología del infarto de miocardio, podemos verlo en esta imagen, y es que primero vamos a tener un vaso que normal en sus tres capas, la íntima, la media y la adventicia, no va a tener ninguna alteración. Y esta alteración se va a producir cuando se forma una placa aterosclerótica, como hemos mencionado al inicio. ¿Y cómo así es que depende de esto la fisiopatología? Es que cuando no hay ninguna alteración, el flujo siempre es laminar, pero ya cuando se produce la reducción de la luz y encima la deformación del espacio, va a generar turbulencias, lo cual puede desarrollar la formación, como veremos más adelante, de una placa inestable, que se caracteriza por la agregación plaquetaria. Entonces, en estos términos tenemos a la angina estable, que se caracteriza por tener una placa aterosclerótica también estable, es decir, que no va a tener compromiso más allá de solamente disminuir la luz vascular. Y como podemos ver en la imagen y comparar, por ejemplo, con la angina inestable, tiene una capa fibrosa más gruesa y el contenido inflamatorio es menos. Y además, qué más podemos agregar? Es que en la angina inestable, por ejemplo, y en estos síndromes coronarios agudos, hay agregación plaquetaria, lo cual genera una inestabilidad hemodinámica, puesto que va a conllevar a la tendencia de formar coágulos, como en este caso, mira, ven, el trombo. Y ya cuando no obstruye toda la luz, pero sí que compromete más del 70%, entonces va a generar un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Pero ya cuando obstruyen su totalidad, ahí lo vamos a denominar infarto de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Y por qué? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero entonces es necesario ya tener en consideración cómo dividir una angina estable y a los síndromes coronarios agudos, que aquí tenemos a la angina inestable, al STEMI y al no STEMI, ¿no? Y justo estos dos van a pertenecer a la categoría de síndromes isquémicos, ¿no? Clasificación del infarto miocardio según la causa. Lo dividen en 5 tipos y el tipo 1 nos refiere a un infarto de miocardio espontáneo. El tipo 2, un infarto de miocardio secundario al desequilibrio isquémico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno. Y va a ser el tipo más frecuente. El tipo 3, muerte cardíaca. El tipo 4, relacionada a lo que viene a ser intervencionismo coronario percutáneo. El tipo 5 va a estar relacionado a la cirugía de derivación coronaria, como mencionamos acá abajito, o al bypass. Bueno, el tipo 4 se clasifica en otros subtipos que mencionamos aquí, pero solamente le dejamos eso para la lectura. Ahora, ¿cómo más podemos clasificar este infarto de miocardio? Es según los hallazgos del electrocardiograma y la patología que va a estar relacionada a ella.
Tenemos al infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST y al infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Es muy importante tener esa consideración con sin y con la palabra con, y nos va a definir dos síndromes característicos, ¿no? Entonces, al primero vamos a llamarlo, para no confundirnos, porque si es que leemos, ambos suenan a IMSS, ¿no? Entonces, al primero, al que no eleva el segmento ST, vamos a llamarlo non-STEMI, y al que sí eleva, vamos a llamarlo STEMI. ¿Cuál es la etiopatogenia del non-STEMI? Es que hay una oclusión menos grave, ya habíamos mencionado acá atrás, ¿no? Mira, ¿ve? La oclusión es menos grave, a comparación de cuando se eleva el segmento ST, que es total, y obviamente genera más daños. Y entonces, por su parte, el STEMI, su oclusión es importante y es total. Lo que genera en el STEMI es un infarto de miocardio transmural. En cambio, en el non-STEMI genera un un infarto de miocardio subendocárdico. En el electrocardiograma vamos a verlo de esta manera. No va a haber elevación del segmento ST y es más, incluso puede descender. En cambio, en el electrocardiograma del STEMI hay una elevación del segmento ST, además de que van a aparecer ondas Q patológicas que más adelante vamos a ver. Entonces, lo principal aquí es diferenciar entre non-STEMI y STEMI. Ahora, de esta manera también podemos abarcar, ¿no? Habíamos dicho que transmurales, ¿quién es? Es el STEMI. Y los no transmurales va a estar referido sobre todo al non-STEMI. Pero también vamos a tener subcategorías, ¿no? Lo principal es que si es transmural, afecta a toda la pared del miocardio. A toda. Ninguna de las tres se va a salvar. En cambio, en el no transmural, sobre todo va a afectar al subendocardio, en un tercio, que es el más comprometido. Pero también tenemos otra categoría, que es microinfartos, ¿no? Es distribuido. El cuadro clínico del infarto de miocardio vamos a dividirlo en síntomas, que es dolor retrosternal agudo y es de característica opresiva. Si puede irradiar al brazo izquierdo, al hombro y a la mandíbula, lo característico. Síntomas asociados son síntomas vegetativos, ¿no? Sudoración fría, debilidad, náuseas, vómitos y angustia. Pero también está el dolor del epigastrio, que es un diagnóstico diferencial de otras enfermedades, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en una gastritis o algún compromiso del tracto digestivo y confundirlo con este cuadro, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta este síntoma asociado. Examen físico puede haber taquicardia o bradicardia. ¿Y a qué se debe? Es que hemos dicho que acá atrás se van a encontrar las manifestaciones vegetativas y sobre todo una inducción vagal, entonces va a disminuir la frecuencia cardíaca. Pero también puede generar este infarto de miocardio ansiedad en los pacientes, por lo cual puede manifestarse con taquicardia y la hipotensión, ¿no? Que es característico. En la auscultación vamos a tener a nivel cardiovascular el tercer ruido y el cuarto ruido. En cambio, en el pulmonar, crepitantes, estertores y sibilancias. También tenemos una presentación atípica de este cuadro de infarto de miocardio. Sobre todo nos refiere en mujeres, ancianos y pacientes con diabetes. Y se caracteriza por una ausencia del dolor en el pecho. Y va a haber también localizaciones atípicas. Ahora, nosotros una vez habiendo realizado el examen físico, podemos pasar a hacer una clasificación de Killip. En este caso nos refiere que tiene valor pronóstico. Lo dividimos en 4 tipos. El 1 es cuando no hay insuficiencia cardíaca. El 2 cuando la insuficiencia cardíaca es leve y se va a caracterizar por crepitantes, tercer ruido, congestión pulmonar. Por eso es muy importante el examen físico. El tercer tipo en la clasificación de Killip es el edema agudo de pulmón y podemos aquí pensar en la característica de alas de mariposa, ¿no? Que es algo que va a definir a esta enfermedad, ¿no? El edema. Y el cuarto tipo de la clasificación de Killip es el shock cardiogénico, como ya se mencionó en clases anteriores. Muy bien, entonces conociendo estos datos previos vamos a poder ya más o menos ya definir los síndromes, ¿no? Habíamos visto al inicio que hay característica, por ejemplo, de una angina estable, inestable, el STEMI y el non-STEMI. Y es justamente lo que va a ser este cuadro, que es de la Revista Española de Cardiología. Nos refiere que lo primero es evaluar signos y síntomas vitales en el entorno clínico para definir bien la patología. Puede haber dolor en estas localizaciones que se muestran, o incluso la aplicación de reanimación cardiopulmonar o presencia de shock. Entonces, luego hacemos es el electrocardiograma, lo más antes posible.
Y si pueden haber valores normales, en este caso, asociados justamente y en relación a lo que vienen a ser los signos y síntomas. Puede haber depresión leve del segmento ST, depresión del ST ya más marcada y elevación del segmento ST. Si a esto le sumamos el tercer paso, que es concentración de troponina a las 0 horas, podemos obtener valores negativos en los pertinentes casos, o también valores positivos, ya sea con una elevación mínima hasta una elevación ya incrementada. Ahora, en el cuarto paso tenemos a los cambios en la troponina ya a la 1, 2 o 3 horas. Y los valores justamente van a estar en relación a la concentración anterior, o sea, a las 0 horas. Y, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que teniendo ya estos datos, podemos hacer las decisiones de triaje, descartar el infarto de miocardio o simplemente observar. O, por último, considerar un infarto de miocardio. Ya para esto y para pasar al diagnóstico, obviamente, si descartamos un infarto agudo de miocardio, es otro el diagnóstico, otra puede ser la causa. Y, por ejemplo, si mantenemos esto en observación, podemos incluso llegar a un diagnóstico distinto al que estamos pensando, una angina inestable, otras causas cardíacas, que entra dentro de los diagnósticos diferenciales. O si no, ya consideramos el infarto de miocardio, ya en las clasificaciones de acuerdo al electrocardiograma, con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Entonces, más o menos tenemos que tener en cuenta este algoritmo. Y ya, entonces lo podemos dividir en el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Dentro de este vamos a tener a la angina inestable y al non-STEMI, ¿no? Y justo estos dos se agrupan porque tienen la misma fisiopatología y por eso se los considera como síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y bueno, aquí está justamente lo que hemos dicho en su presentación. Dolor isquémico es un síndrome coronario agudo porque es una angina inestable o un non-STEMI. Y en este caso, si no hay elevación del segmento ST, obviamente es un non-STEMI. Y tenemos aquí los diagnósticos finales. Sumado a ello, los indicadores bioquímicos que más adelante vamos a ver. Características es que habíamos mencionado al inicio que cuando no hay elevación del segmento ST es porque no se ha comprometido la totalidad de la luz vascular. Es decir, que aún hay una parte del vaso que está eh, permitiendo el paso de sangre, pero no es a lo que el corazón requiere, ¿no? Y bueno, también se puede relacionar a un infarto de miocardio tipo 2. El tipo 2 que era, ¿se recuerdan? Era el desequilibrio isquémico, ¿no? Entonces podemos hacer el pronóstico y estratificación de riesgo. Para esto usamos el índice de Grace y les dejo aquí el link para que puedan revisar de qué trata esto. Pero en general ubica las siguientes variables: edad, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, creatinina, biomarcadores elevados, cambios del segmento ST y paro cardíaco al ingreso y la clasificación de Kili para insuficiencia cardíaca. Y de eso vamos a definir riesgo muy alto, riesgo alto, intermedio y bajo. Lo primero es tener en cuenta es que el GRACE es lo que nos va a determinar prácticamente el riesgo en el cual se encuentra el paciente. Si es intermedio, va a estar entre 110 y 140. Obviamente, valores menores a 110 es el riesgo bajo. Y valores mayores a 140 es el riesgo alto y riesgo muy alto. Y bueno, a esto podemos sumar las diferentes características que podemos observar aquí. ¿Qué hacemos cuando sospechamos entonces un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST? Y habíamos dicho que se divide en dos, ¿no? La angina inestable y el non-STEMI, que tienen la misma fisiopatología y la misma forma de manifestarse, pero con datos muy importantes al momento de diferenciarla. Y es que en el non-STEMI sí va a haber presencia de biomarcadores, pero en la angina inestable no hay presencia de biomarcadores. Entonces, una vez realizando la anamnesis y el electrocardiograma en menos de 10 minutos, podemos determinar de qué se trata, ¿no? Entonces, si no hay elevación del segmento ST, podemos estratificar el riesgo con las tablas anteriores. Hacemos la monitorización clínica y podemos hacer el electrocardiograma de las 12 derivaciones, troponinas, y vamos a ver más adelante los valores normales, o mejor dicho, el tiempo en el cual se van a elevar estos valores. Y también podemos clasificarlo ya en riesgo bajo, intermedio, riesgo alto y riesgo muy alto, lo que dijimos aquí. En el riesgo bajo es sobre todo evaluarlo, ¿no? Porque
Porque si es que nosotros tenemos riesgo bajo, entonces único es el manejo, ¿no? Prueba de detección de isquemia con imagen, ¿no? Y para realizar el tratamiento es más sencillo. Si no tenemos riesgo bajo, entonces ya de frente va a ser intermedio, alto y muy alto, en los cuales la coronografía va a variar en el tiempo, pero el único tratamiento va a ser la revascularización, ¿no? Entonces, lo único es descartar si hay riesgo bajo. Entonces, si es que no hay riesgo bajo, entonces obviamente es cualquiera de estos tres y los tres tienen la misma forma de abarcarlo. En el tratamiento vamos a dividir en dos, farmacológico e invasivo e intervencionista. Anthony, Sí, doctor. retrocede tu diapositiva. A ver, todos tienen que estar atentos, ¿ah? Mira, cuando tienes un riesgo bajo está muy bien. ¿Qué pasa con los riesgos intermedios? O por ejemplo, ¿qué es el riesgo muy alto? ¿Podrías aclarar qué es el riesgo muy alto? Ahí sí, doctor. Se va a caracterizar, doctor, por ejemplo, cuando hay angina recurrente y no hay cambios, o perdón, con cambios en el segmento ST. No, riesgo muy alto. O sea, recuerden ustedes jóvenes, solamente para exposición. Yo tengo un riesgo, o sea, yo tengo un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, tengo que estratificar el riesgo de muerte. Entonces, el riesgo muy alto es, por ejemplo, les da el riesgo de muerte, ¿qué conducta van a seguir? Si yo le tengo un Grace más o menos, por ejemplo, más de 140, le llamaré riesgo alto. Ese paciente tiene que hacerse un cateterismo. Si, por ejemplo, como tú has puesto acá en tu diapositiva, tienes un riesgo muy alto, retrocede la anterior diapositiva y está. Ya, por ejemplo, es muy asgo, es la angina con recurrente. Por ejemplo, si tú tienes un paciente en shock cardiogénico, ST no elevado, ¿cuál sería tu conducta? ST elevado, me decía, ¿no, doctor? Estamos hablando de ST no elevado. Si tienes un ST no elevado con shock cardiogénico, ¿cuál es la conducta? Realizar lo que usted decía, doctor, la revascularización. De urgencia. ¿Ese paciente en cuánto tiempo? Bueno, como decía en la siguiente diapositiva, menos a 2 horas es, doctor. Ya, entonces eso es muy importante. Son los tiempos. Si uno es alto, si es de riesgo alto, ¿en cuánto tiempo? A menor a 24 horas, doctor. Perfecto. Entonces, esa es la idea. Si ustedes estratifican un ST no elevado, porque antes había la creencia que solamente los que eran ST elevados entraban en capacidad primaria, o sea, entraban a cateterismo. Los ST no elevados, lo primero que viene a su cabeza de ustedes es estratificar riesgo. Y estratificar riesgo es hacer Grace. Y el punto de corte es 140. Está muy bien. Sigue, disculpa, solamente quería aclarar esto. Está bien, doctor, gracias. Entonces, como mencionaba el doctor, chicos, hay que tener en cuenta la clasificación, ¿no? En definir si es un riesgo bajo, intermedio, alto y muy alto. Como les decía, la única forma, por ejemplo, de ya abarcar, o sea, en que vamos a realizar coronografía sí o sí, es descartando riesgo bajo. Si no es riesgo bajo, entonces sí o sí vamos a realizar coronografía, pero bueno, el tiempo va a variar, no menor de 72 horas, 24 horas y 2 horas, en caso de muy alto, ¿no? Y bueno, eso a tener en consideración. El tratamiento les decía que puede ser farmacológico o invasivo. En el farmacológico tenemos a los antiagregantes plaquetarios, tenemos a la aplicación de ácido acetil salicílico en 75 a 100 miligramos por día o al clopidogrel. Anticoagulantes como la heparina sódica, vía intravenosa o también a la nexoparina que podemos utilizarla. O si no, a un bloqueador del factor de coagulación X, o perdón, 10 activado, es el fondaparinux. Y también tenemos a los fármacos antianginosos. Usamos a los beta bloqueantes más el nitratos. En las contraindicaciones son los casos de asma bronquial y bloqueo auriculoventricular. Otros fármacos puede ser la atorvastatina, con el fin de disminuir las LDL por debajo de los 70 miligramos por decilitro. Esto es importante porque hemos dicho que la principal causa de estos síndromes coronarios agudos es la formación de una placa aterosclerótica. También podemos usar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina 2. Y esto va a prevenir el remodelado ventricular. El remodelado ventricular se refiere a que en el momento en que el corazón o el miocardio ha sido
ha sufrido un infarto, va a tender a realizar una fibrosis, ¿no? Y esto va a disminuir la capacidad contráctil del ventrículo, en este caso, que está siendo afectado. Entonces, conviene evitar que se forme un remodelado ventricular con el fin de también preservar la función cardíaca de manera adecuada, ¿no? No va a ser siempre al 100%, pero por lo menos preservar en mayor parte su función sería lo óptimo. El tratamiento invasivo tenemos a la revascularización coronaria y esto hemos definido en la anterior diapositiva, ¿no? Teniendo en cuenta el riesgo intermedio, alto, muy alto. Y con el fin de disminuir el riesgo de complicaciones isquémicas, ¿no? Porque sí o sí tenemos que restaurar esa luz vascular con el fin de que también el órgano reciba el aporte sanguíneo adecuado. Y bueno, aquí tenemos lo mismo que nos decía en la tabla anterior, que es el momento al cual debemos aplicar, ya sea menor a 2 horas, 24 horas o menor a 72 horas, de acuerdo al riesgo que hemos definido acá. Ahora, en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, o también conocido como STEMI, vamos a ver que hay una elevación, un descenso agudo de las troponinas. Y justamente la característica aquí es que el dolor va a ser intenso y prolongado en comparación con el non-STEMI y la angina inestable. Pero en comparación también a los demás, a los dos anteriores, en el STEMI no va a haber respuesta a la nitroglicerina, según lo que nos refiere la bibliografía. Entonces, la presentación va a ser la misma, un dolor isquémico, se trata de un síndrome coronario agudo. Pero en este caso hay elevación del segmento ST, nos va a definir un infarto de miocardio que es del tipo STEMI. Ahora, ¿cuál es la evolución electrocardiográfica del STEMI? Se va a caracterizar por ondas T altas picudas, como podemos ver aquí, y nos va a definir a la fase o a la isquemia hiperaguda. Aquí lo podemos ver, ¿no? Las ondas T altas y picudas. Después de esto, lo que va a seguir es una elevación del segmento ST y nos va a definir lo que viene a ser la lesión subepicárdica. Y también en el tercer punto nos va a presentar una onda T negativa y la aparición de onda Q, ya que la onda R va a desaparecer. Esto es sobre todo tener en cuenta la secuencia que va a aparecer. Y para esto también tenemos que tener muy en cuenta las derivaciones en las cuales se va a presentar. Sobre todo van a ser contiguas y además van a variar solamente en ellas, ¿no? O sea, si por ejemplo se produce en V1, V2, entonces solamente en esas va a pasar estas tres fases, ¿no? Y lo que hemos descrito aquí. Y ahora nos menciona que cuando va completándose la necrosis, el segmento CT tiende a volver a la línea isoeléctrica. Y eso lo vemos en esta imagen. Tiende a volver a la línea isoeléctrica, se estabiliza o puede disminuir incluso, ¿no? Pero se van a desarrollar lo que habíamos mencionado, ondas Q y las ondas T negativas. Ahora, esto es lo que le estaba mencionando. Tener muy en cuenta lo que van a ser las localizaciones en el electrocardiograma del STEMI. Y para ello tenemos que tener en cuenta las siguientes agrupaciones. Este es un cuadro que encontré y creo que lo hace más entendible para saber la localización del STEMI, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos compromiso en V1 y V2, podemos decir que la localización del infarto es anteroseptal. Si es V3 y V4, podemos decir que se trata de un infarto localizado en la parte anteroapical del corazón. V5 y V6 nos definen a la cara anterolateral del corazón. Ahora, si tenemos a derivación 1 y AVL, nos va a definir, aquí tenemos en cuenta la L como regla mnemotécnica de lateral. Y si tenemos a las derivaciones 2, 3 y ABF, como regla mnemotécnica, la F de inferior. Ya, entonces no nos olvidemos, chicos, esta parte, para definir sobre todo la localización de los STEMI. Si les vuelvo a repetir, V1 y V2 es anteroseptal, V3 y V4 es anteroapical, V5 y V6 es anterolateral, y 1 y AVL es lateral, la L de lateral, y 2, 3 y ABF va a ser inferior, ¿no? Lo que les decía, la F de inferior. Eso es para valorar la localización del infarto agudo de miocardio. Y lo que les estaba mencionando aquí,
justamente son estas tres etapas, estos tres estadios, los que van a presentar, por ejemplo, en V1 y V2, ¿no? Va a variar en aquí. Y eso es solamente para tener en consideración la localización, chicos. Bueno, aquí está lo que les estaba mencionando, anteroseptal, V1 y V2, anteroapical, V3, V4, y aquí están justamente las arterias que están siendo comprometidas. Ahora, justamente en el electrocardiograma lo que encontramos es eso, ¿no? Onda T alta y picuda, elevación del segmento ST, por eso es STEMI. Ondas Q patológicas, porque se pierde la R. Y además nos dice que hay una amplitud de mayor a 25% del complejo QRS o duración mayor a 0.04 segundos. Y ondas T negativas, ¿no? Teniendo en cuenta esto, podemos hablar ya de un STEMI. Y los análisis de sangre en el STEMI son leucocitosis desde la primera hora, según lo que nos refiere, incremento de la proteína C reactiva a las 24 horas y lo que viene a ser biomarcadores. El CKMB, que se eleva, nos menciona a las 4 8 horas, podemos aquí ver más o menos 4 8 horas, y tiene un pico a las 24 horas, mira, ¿verdad? O sea, un día en este caso está presente el pico. Y aquí está el estado basal, ¿no? Lo normal, y aquí más o menos 4 8 horas es donde se genera la elevación. El pico a las 24 horas y se normaliza, mira, más o menos el tercer día, ¿no? A las 72 horas. Lo que van a hacer la troponina ahí, nos menciona que empieza a elevar desde las 2 horas, el pico es a las 12 horas más o menos, y se normaliza a los 7 días. La mioglobina, bueno, en este caso no está en el gráfico, pero se eleva a las 1 a 4 horas y el pico máximo alcanza a las 4 horas y se normaliza un día del infarto de miocardio. Es decir, que a quien vamos a ver desaparecerse primero es a la mioglobina, ¿no? Quien va a tener mayor duración sería la troponina I y la segunda o la en intermedio, ¿no? Que estaría es la CKMB. Creatinina quinasa es su nombre. Bueno, este es el mismo algoritmo que tenemos, pero en este caso el caso es de sospecha de un STEMI. También realizamos la anamnesis, el electrocardiograma y valorar, ¿no?, las derivaciones. En este caso se usa incluso derivaciones, por ejemplo, el V3R, o sea, derecha, V4 de derecha, y le aumentamos derivaciones del V7, V8 y V9, ¿no? Para valorar sobre todo lo que viene a ser la cara posterior del corazón. Esos son aparte de las 12 derivaciones que conocemos en un electrocardiograma. Y bueno, entonces tenemos elevación del segmento ST o también tenemos bloqueo de rama, entonces realizamos exploración física, monitorizamos clínicamente y realizamos un electrocardiograma y aplicamos doble antiagregación, que es ácido acetil salicílico y ticagrelor o prasugrel. Para el dolor administramos opiáceos, más adelante vamos a ver qué opiáceo es y tratamiento de soporte, ¿no? También terapias de reperfusión se realiza, el ACTP primaria y lo menos de 2 horas, es lo más probable. Y bueno, también podemos valorar, ¿no? Si podemos usar fibrinólisis, en caso de no se apliquen, se realiza extrahospitalaria y vemos si es eficaz o ineficaz. Si es eficaz, consideramos coronografía a las 3 a 24 horas y si es ineficaz, el ACTP de rescate. Aquí está el tratamiento de la fase aguda del infarto de miocardio con elevación del segmento ST, es decir, STEMI. Primero, tenemos el tratamiento prehospitalario. Antes de llegar a un hospital, nos refiere que es preciso identificar y prevenir la fibrilación ventricular, que es la principal causa de muerte en los pacientes con infarto de miocardio. Y nos menciona que esto es fácilmente prevenible en donde se tenga de profesionales que sean capacitados para tratarlo, ¿no? Pero que por desgracia la mayoría de casos no se detecta, entonces obviamente genera la mayor causa de muertes. Por lo cual la principal medida que debemos que tomar es llamar inmediatamente al servicio de emergencias médicas y buscar tal vez un lugar en el cual podemos revertir esta fibrilación ventricular en caso esté presente. Y aquí en el tratamiento, en el servicio de urgencias o ambulancia medicalizada, tenemos que realizar un electrocardiograma, que es lo primero que tenemos que hacer para determinar si es STEMI o no STEMI. Y vamos a hacer monitorización del paciente. También tenemos que tener datos sobre el aspecto físico, es la frecuencia cardíaca y presión arterial. Tratamiento energésico, aplicamos cloruro morfínico vía intravenosa, 2 a 4 miligramos,
dosis máxima que podemos llegar es 15 miligramos o simplemente hasta que el dolor le caiga al paciente, ¿no? Pero que no pase de 15 miligramos. En todos los pacientes nos mencionan que, sobre todo si son síndromes coronarios agudos, es decir, angina inestable, STEMI, non-STEMI, se aplica ácido acetil salicílico, eh, en estas dosis vía oral lo más antes posible, me refiero. Tratamiento de reperfusión, fibrinolíticos o intervencionismo coronario por vía percutánea, el ICP. Fibrinolíticos, la contraindicación es lo que tenemos que valorar. Si es que hay hemorragias activas, trastornos de la coagulación. Y lo que podemos administrar es estreptocinasa o TNK, ¿no? TNK-TPA. Y en el ICP podemos hacer, sobre todo, porque se trata de un STEMI, ¿no? Porque hay una elevación del segmento ST. Ahí es la elección. Nos menciona que debemos administrarse en menos de 2 horas, ¿no? Después del diagnóstico. Y si es que no se puede en ese tiempo, ¿qué debemos hacer? Bueno, administrar fibrinolíticos. Es lo que podemos hacer. Tratamiento en la fase hospitalaria. Primero son los cuidados generales. Nos menciona que el paciente tiene que estar en reposo absoluto en cama durante 6 a 12 horas, hasta que el paciente ya pierda, por ejemplo, los signos que le están, perdón, los síntomas que le están, que está presente en él, ¿no? Por ejemplo, sobre todo el dolor retroesternal, que es intenso y prolongado en este caso. Ahora, dentro de las 24 horas nos dice que tenemos que iniciar movilización y que sea progresiva y administrar oxígeno, sí, pero solamente cuando la saturación de oxígeno es menor al 93%. Antiagregantes plaquetarios, al clopidogrel y el ácido acetil salicílico. Estos también acompañados de un anticoagulantes, ¿no? Enoxaparina y también fondaparinux, que es un antagonista del factor de coagulación 10 activado. Otros tratamientos beta bloqueantes, inhibidores de la vía renina-angiotensina-aldosterona, como la espironolactona, que nos dice que disminuye la formación de fibrinólisis miocárdica, ¿no? Y previene el remodelado ventricular, es lo que estábamos buscando desde un inicio. Y otros fármacos que podemos administrar es la nitroglicerina vía intravenosa en casos de insuficiencia cardíaca y o hipertensión arterial, ¿no? Porque también puede administrarse en casos en los que haya dolor prolongado. Ahora, el tratamiento antes del alta hospitalaria es sobre todo en el cambio del estilo de vida del paciente. Y esos son realizando el control estricto del FRC, que es factores de riesgo vascular. Los objetivos terapéuticos, bueno, si el paciente tiene antecedentes de haber fumado o de tabaquismo, es simplemente que deje ese hábito, ¿no? Y tratar de que el paciente disminuya el colesterol total por debajo de los 170 miligramos por decilitro, con un LDL, que es lipoproteína de baja densidad, menor a 70 miligramos por decilitro. La presión arterial no debe ser incrementada, debe estar inferior a 130/85. Y también en caso de pacientes con diabetes mellitus, el valor de la hemoglobina glicosilada debe ser menor al 7%. Lo que también podemos hacer es tratamiento antiagregante doble con ácido acetil salicílico y clopidogrel, lo que hemos visto ya acá, ¿no? Acá. Y bueno, también administración de beta bloqueantes es lo que nos refiere para prevenir el remodelado ventricular. Tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonista del receptor de angiotensina 2 para mejorar la supervivencia y sobre todo prevenir el remodelado ventricular, ¿no? Que es lo que se prefiere. ¿Pero por qué? Es que como se trata de un STEMI, es decir, el infarto de miocardio es transmural, entonces tenemos que aún más tener cuidado con esto, ya que prácticamente ha involucrado toda la pared del corazón. Estas son, a modo de misceláneas, en qué consta, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, la intervención vía percutánea, y lo que viene a ser la aplicación de bypass. Y en este caso es la aplicación, por así decirlo, la implantación de un stent vasocoronario con el fin de ampliar la luz vascular, ¿no? Porque habíamos visto que el tapón perdón, la placa ateromatosa es la que va a disminuir la luz vascular. Entonces, nosotros al hacer esto vamos a restaurar la luz vascular, pero no estamos tratando el problema de vaso, ¿no?
Ahora también tenemos aquí al uso de bypass, que se caracteriza por la implantación de la revascularización usando vasos cercanos al corazón, ¿no? Y en este caso tenemos un injerto por derivación, es decir, un bypass. Bueno, aquí tenemos los efectos de la reperfusión y sobre todo mencionar esto, ¿no? Que ya está bien. Entonces, el problema que era la isquemia. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restaurar el flujo sanguíneo. Listo. Pero el problema es ahora el modo en el cual vamos a restaurar el flujo sanguíneo, ya que puede producirse una injuria por reperfusión. ¿Y a qué se debe esto? Simplemente es la consecuencia de administrar un flujo sanguíneo incrementado de golpe, ¿no? Sobre todo este procedimiento por eso tiene que ser progresivo y bueno, lo más antes posible, pero progresivo, o sea, no restaurar el flujo sanguíneo, por así decirlo, de golpe, ¿no? Con toda la fuerza, porque si no va a dañar esta injuria por reperfusión. Que bueno, en la bibliografía les dejo el artículo para que puedan revisar este tema. Las complicaciones más frecuentes son la rotura de la pared libre, comunicación interventricular por rotura del tabique interventricular, insuficiencia mitral, sobre todo por rotura de los músculos papilares, aneurisma ventricular, pseudoaneurisma e infarto de ventrículo derecho. Son las complicaciones más frecuentes. Y se asocian sobre todo esta clínica y estos diagnósticos. El tratamiento está aquí, sobre todo puede ser quirúrgico o de reanimación. Y bueno, la localización va a estar aquí, ¿no? Y los factores predisponentes también. Esta es una tabla para repasar sobre todo las complicaciones. Y bueno, ya para terminar, tenemos la comparación dentro del síndrome coronario agudo. Y esto prácticamente es a modo de repaso. Puesto que hemos dicho que entonces el síndrome coronario agudo tenemos que distinguirlo sí o sí de lo que viene a ser la angina estable, ¿no? Porque la angina estable, como su nombre indica, es estable, va a ser una enfermedad crónica, ¿no? Que va a conllevar el mayor tiempo. En cambio, el síndrome coronario agudo ya es una enfermedad que se va a presentar golpe y va a ser de características más perjudiciales para el paciente. Por tanto, el síndrome coronario agudo se divide en tres, ¿no? La angina inestable por una placa ateromatosa inestable, el non-STEMI y el STEMI. Las características clínicas están aquí, el dolor de la pared torácica de características isquémicas. Aquí en el non-STEMI es más prolongado, en el STEMI es prolongado y que no cede ante la administración de nitratos. Los hallazgos del electrocardiograma es que en la angina inestable no hay alteraciones, el segmento ST está sobre todo, en vez de estar elevado, está deprimido y también hay inversión de la onda T. En el non-STEMI es similar, es lo mismo. En el STEMI la cosa es diferente, hay elevación del segmento ST y también puede estar asociado a un bloqueo de la rama izquierda. Ahora, en los hallazgos de laboratorio, para una angina inestable puede estar normal o las troponinas normales, ¿no? En cambio, en el non-STEMI hemos dicho que hay elevación de las troponinas y el STEMI, elevación de las troponinas. Entonces, para valorar diferencias entre un infarto, ya sea con elevación o sin elevación del segmento ST y una angina inestable, es simplemente el hallazgo de troponinas. Cuando es normal, es una angina inestable. Cuando hay elevación, es cualquiera de estas dos, STEMI o non STEMI. Para ello, valorar con el electrocardiograma si hay elevación o no del segmento ST. Bueno, esta es la bibliografía usada y el artículo que les había mencionado. Y bueno, sería eso todo por esta exposición, doctora. Bien, Anthony. Keiko, ¿estamos? Keiko, ¿estás atenta? Keiko. Buenas noches. Sí, doctor. Keiko, mira, tenemos 10 minutos para la discusión. Muy bien tu exposición, Anthony. Anthony, ya Keiko, no solamente quería saber si estabas ahí nomás. Anthony, tú has dicho que se tromboliza. ¿Con qué se tromboliza? ¿O fibrinoliza? ¿Con qué producto se fibroniza? Ah, ya, doctor. Ahí le había mencionado con el uso de reteplaza, por ejemplo. ¿Ya qué más? Alteplasa también, doctor. El TPA, que es Entonces tenemos a la estreptoquinasa. que es una joya, ya casi no se hace.
ahí tendremos un frasco por ahí que quede en una vitrina como parte de la historia. Lo que tenemos es análogos del el RTP y análogos del factor activador de platinógeno, y ese es alteplase, reteplase o tenecteplase. En nuestro medio nosotros trombolizamos con alteplase, que es lo que hay a la mano. Tenecteplase también hay reteplase, pero básicamente tenemos alteplase. Muy bien, eso es uno. Dos, yo tengo un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Tengo que estar pensando que el tratamiento inicial es angioplastía primaria. Entonces la guía dice, si yo este, estoy cerca a un centro, tengo acceso a un centro que tenga angioplastía primaria, lo hago. Si por ahora no se tiene, como es el caso de nosotros, Huancayo no tiene un centro de angioplastía primaria, no se hace angioplastía primaria. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es fibrinolisis. Entonces, ahí el paso es fibrinolisis, y uno fibrinoliza al ST elevado, y hay dos caminos. Uno, que la fibrinolisis sea exitosa o que la fibrinolisis sea fallida. Si la fibrinolisis es exitosa, perfecto. ¿Y cómo me doy cuenta que la fibrinolisis es exitosa? Caída del segmento ST, caída del dolor y la presencia de arritmia de repetición. Entonces, si la fibrinolisis es exitosa, digo, perfecto, igual ese paciente tiene que terminar en un cateterismo cardíaco dentro de las primeras 24 horas. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de nosotros? Fibrinolizamos, exitoso, y igual va al Instituto del Corazón para que le hagan su cateterismo. El otro lado, si al paciente se le hace un catéter y una fibrinolisis y es fallida, y el paciente está peor, sigue con dolor y no ha habido cambios aparentes clínicos de que ya se abrió el vaso, igual va a un cateterismo, pero a un cateterismo o una angioplastía de rescate, que se llama como dice. Muy bien. Cecilia, ¿estás? Cecilia. Doctor, Hola, Cecilia, buenas noches. buenas noches, doctor. Ya. Tu compañero habló de algunas complicaciones del infarto. ¿Podrías darnos 3 complicaciones de un infarto? Sí, doctor. Uno puede ser el aneurisma ventricular, también el infarto de ventrículo derecho y insuficiencia mitral. Ya, muy bien. Entonces, todo, todo tiene un orden. Entonces, el infarto puede tener 3 grandes grupos de complicaciones. Complicaciones mecánicas, complicaciones hemodinámicas y complicaciones eléctricas. A ver, vamos. Complicaciones eléctricas. Puede ser bradicardia, sea bloqueos, o puede ser taquicardia. Puede ser arritmias ventriculares y fibrilación ventricular, que es lo que tenemos miedo todos, porque un infarto de qué se muere, de un infarto de una fibrilación ventricular. Entonces, complicaciones mecánicas, eléctricas. 1. 2. Complicaciones hemodinámicas. Puede ser insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón o shock cardiogénico. Complicaciones hemodinámicas. Complicaciones mecánicas. Ruptura de cuerdas tendíneas, puede hacer insuficiencia mitral, puede hacer comunicación interventricular por ruptura del septo interventricular, como ha dicho su compañero, puede haber un aneurisma, un pseudoaneurisma. Las complicaciones del infarto son esos 3. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que ha habido una ruptura de un aneurisma, insuficiencia mitral aguda, etcétera? Si el día tengo un infarto, lo esculto, no hay soplo, y mañana lo esculto y hay un soplo, acá hay complicación mecánica. Muy bien. Ahí cuando escuché en tu exposición, Anthony, te vi que estabas hablando sobre el uso de los inhibidores CK, la espironolactona, etcétera. Eso no es necesariamente lo que yo voy a dar en un infarto. Yo en un infarto, el combo es así. La placa teromatosa se rompió y produjo una herida que se llena de plaquetas, se llena de todos los factores de coagulación, etcétera. Entonces lo que tengo que dar es antiagregante, la doble antiagregación. La doble antiagregación que incluye aspirina,
Y puedo tener a la mano ticagrelor, no tengo ticagrelor, prasugrel, no tengo prasugrel, entonces tengo clopidogrel. Tengo aspirina, clopidogrel. Ese es doble antiagregación. Y ahí viene anticoagulación, enoxaparina. De ahí viene la atorvastatina. Recuerden que la atorvastatina no es tanto para bajar el colesterol el rato de un infarto, sino es para estabilizar la membrana, estabilizar la placa peromatosa. Morfina, antes se usaba morfina bastante, ahora es básicamente para calmar el dolor en los pacientes. Si no es así, puedo usar isorbide o algún nitrato para producir vasodilatación coronaria. ¿Qué más? Yo uso inmunoyoreca, uso espironolactona, siempre y cuando la fracción de eyección cayó. Y ahí voy a estar en el escenario de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Ahí sí entra la espironolactona, ahí sí entran los inhibidores ECA y ahí sí entran los beta bloqueadores. ¿De acuerdo? Entonces, no significa que a todo infarto le voy a dar inhibidor ECA, no significa que a todo infarto le voy a dar su beta bloqueador o le voy a dar espironolactona. Sabemos que la espironolactona inhibe la fibrosis miocárdica, sí, totalmente de acuerdo, pero no significa que yo le tenga que dar como parte a todo paciente con. Otra cosa que ha hablado su compañero es la localización del infarto, es muy importante, no es lo mismo un infarto de cara anterior que un infarto de cara lateral. Un infarto de cara inferior no pasa nada, una pequeña cantidad, pero si yo, por ejemplo, tengo un infarto anteroseptal, tengo V1, tengo ST elevado de V1 a V4, es anteroseptal. Entonces, yo tengo la posibilidad de que eso sea una descendente anterior. Y un infarto de obstrucción de la DA, un infarto severo, ese paciente va a ir mal. Es muy importante. Los infartos de cara de ventrículo derecho, de cara inferior, siempre hay que tomar, como dijo su compañero, derivaciones derechas y derivaciones posteriores. ¿Para qué? Para descartar si hay compromiso de ventrículo derecho. Muy bien. Nada más, solamente queríamos agregar eso, que está muy bien, amigos. Obviamente los infartos se aprenden viendo los infartos. Muy bien, jóvenes. Hoy día me han hecho acordar, hoy día, antes de irme a dormir, les voy a enviar sus artículos, les voy a enviar al WhatsApp para que vayan avanzando. Esta semana no vamos a tener prácticas presenciales, porque voy a estar fuera. Si desean alguien de ustedes dos, mañana podría venir, no es obligatorio, para poder, mañana tienen que ir. La próxima semana solamente hacemos prácticas virtuales y a mi retorno a partir del 27, nuevamente igual vienen todos los días. Hay que aprovechar que los de endocrino no están con endocrino. Muy bien, jóvenes, muy buenas noches y saludos a sus papás y a todos. Y si alguno de ustedes es papá, feliz día, y si no, saludos a sus padres. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.